A lo largo de la historia, las iglesias han tenido la tentación de no ser dirigidas por la palabra de Dios, sino por las ideas de los hombres. Las iglesias suelen desplazar la palabra de Dios, permitiendo que sea la filosofía, la cultura y las ideas del mundo que definan cómo vive y funciona la iglesia. Y es cuando la palabra deja de ser la autoridad final que la iglesia pierde su rumbo. Una iglesia puede verse activa, una iglesia puede crecer incluso numéricamente, pero no está siendo gobernada por la palabra, sino que por la sabiduría humana. Pero algo que debemos recordar, hermanos, es que Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él la gobierna por medio de su palabra, no por medio de ideas humanas o de filosofías del mundo. Por eso no es una iglesia sana la que está llena de actividades, no es una iglesia sana la que tiene un gran número de personas o tiene un bonito edificio, sino la que somete todo lo que hace, su predicación, la adoración, el discipulado, la misión de la iglesia a la palabra de Dios, a la autoridad de su palabra. Si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, hermanos, todo lo que nosotros hacemos como iglesia entonces va a ser bíblico. Y cuando la palabra dirige la vida de la iglesia, el resultado no solamente es un crecimiento en números, sino que también una madurez espiritual, una iglesia sana, centrada en Cristo, firme en el Evangelio y edificada para la gloria de Dios. Por eso en estos 4 domingos que vienen vamos a estar estudiando una miniserie llamada Las marcas de una iglesia sana, para que podamos examinarnos como iglesia a la luz de la palabra y preguntar, ¿es Cristo gobernando a través de su palabra cada una de las cosas que nosotros hacemos como iglesia? Y vamos a estar viendo esta serie en 4 diferentes marcas o características de una iglesia sana. Y esta mañana vamos a ver la primera, que es una correcta comprensión o una comprensión bíblica de lo que es el Evangelio. El gran teólogo del siglo XIX, Charles Hodge, dijo: el Evangelio es tan sencillo que los niños pequeños pueden entenderlo y tan profundo que los estudios de los teólogos más sabios nunca agotarán su riqueza. Hermanos, el Evangelio es absolutamente fundamental para todo lo que nosotros creemos. Es la esencia misma de quiénes somos nosotros como cristianos. Lastimosamente, hoy en día, muchos cristianos no pueden responder la pregunta, ¿qué es el Evangelio? No saben la teoría y por ende tampoco saben la práctica de lo que es el Evangelio. Y si ese es el caso, hermanos, somos los más dignos de lástima porque no podremos evangelizar y llevar el mensaje que trae salvación a las personas perdidas. Y muy probablemente también dentro de las iglesias hay muchas personas que por no comprender el Evangelio bíblico tampoco son salvos ellos mismos. Y lo que vamos a ver esta mañana, dado a que este será un mensaje temático, es decir, que no vamos a estar en un solo texto en la Escritura, sino que vamos a estar viendo varios textos, es que primeramente vamos a ver algunas de las razones por las cuales es importante tener una comprensión bíblica del Evangelio. Después vamos a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo viendo algunas de las creencias populares que hay acerca del Evangelio y vamos a ver la contraparte bíblica y por último vamos a hacer una definición en resumen acerca de lo que es el Evangelio. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es por qué es importante una comprensión bíblica del Evangelio. ¿Por qué vamos a estudiar o por qué estamos estudiando esto que podríamos decir, bueno, el Evangelio todo el mundo lo conoce? Pero lo que nos muestra la falta de evangelismo y la falta de una vida centrada en el Evangelio es que no hay una comprensión bíblica del Evangelio en general en las iglesias. Es importante primeramente porque un evangelio distorsionado manda a las personas al infierno. El Evangelio, hermanos, es el medio por el cual las personas pueden conocer el plan de salvación para los pecadores. Pero si nosotros añadimos obras a este Evangelio que es por la gracia de Dios, entonces ya no es el Evangelio.
Si nosotros quitamos el señorío de Cristo y el arrepentimiento a este evangelio, entonces ya no es el evangelio. Y cuando comunicamos un evangelio distorsionado, esto confunde a las personas, pero el problema no es que los confunden terrenalmente, el problema es que esa confusión puede traer un destino eterno en el infierno, porque no comprendieron la verdadera gracia de Dios. Segundo, porque el evangelio define qué es la iglesia. La iglesia, hermanos, no existe primero como una institución, sino una comunidad creada por el evangelio. Entonces, si el evangelio se distorsiona, la iglesia obviamente se redefine. Y no es la iglesia la que define el evangelio, es el evangelio lo que define qué es la iglesia. Tercero, porque un evangelio reducido produce una iglesia débil. Cuando el evangelio se convierte, por ejemplo, en solo moralismo, no es que tienes que ser bueno, es que tienes que hacer eso, es que tienes que hacer lo otro. Entonces eso se convierte nos convertimos en una iglesia legalista, que buscamos el favor de Dios a través de nuestras obras. Por el otro lado también, si solo predicamos gracia sin arrepentimiento, esto produce una iglesia libertina, produce libertinaje en las personas porque piensan de que como la salvación es por gracia y vivimos bajo la gracia, entonces como yo ya recibí mi salvación, yo puedo vivir como yo quiera. Pero eso tampoco es el evangelio. Cuarto, porque el evangelio gobierna la predicación. Una iglesia, hermanos, puede predicar verdades bíblicas y aún así no estar predicando el evangelio bíblico que trae salvación. Sin una comprensión bíblica del evangelio, la predicación se vuelve en consejos prácticos, se vuelve en discursos motivacionales o en correcciones morales sin un cambio verdadero en el corazón de las personas. Quinto, porque el evangelio protege la unidad de la iglesia. Muchos de los conflictos que se dan entre los hermanos de la iglesia no es por cuestiones de personalidad, sino por cuestiones de orgullo, por el pecado que hay en nosotros. Pero, ¿qué hace el evangelio, hermanos? El evangelio humilla al pecador, exalta a Cristo y nos pone a todos al mismo nivel al pie de la cruz. Eso es lo que hace el evangelio en la iglesia. Hermanos, Satanás no necesita destruir el evangelio porque de todas maneras no lo puede hacer. Pero lo que sí puede hacer es distorsionarlo, es torcerlo. Él no busca que todos nieguen a Dios, sino que Él busca que las personas crean en un casi evangelio, en un evangelio que parece verdad, pero no tiene la suficiente verdad que salva a las personas. Esa es su mayor estrategia, confundir a las personas y presentarles un evangelio que no es el evangelio, para que de esa manera se pierdan. El teólogo J.C. Ryle dijo: como Satanás no puede destruir el evangelio, con demasiada frecuencia ha neutralizado su utilidad mediante la adición, sustracción o sustitución. Por eso, hermanos, es importante que si nosotros queremos ser una iglesia sana, que tengamos una comprensión bíblica no popular de lo que es el evangelio. Entonces, en el siguiente punto vamos a estar viendo 10 creencias populares de lo que la gente cree que es el evangelio y veremos también su contraparte bíblica. Vemos primeramente qué no es el evangelio. El evangelio primeramente no es un boleto al cielo. Muchos ven el evangelio como un boleto al cielo en donde pueden repetir una oración y aceptan a Jesús en su corazón y se guardan su boleto y pueden seguir viviendo de la misma manera que vivían antes de venir a Cristo. Y que en el día del juicio final se van a presentar delante del Señor, van a sacar su boleto y van a decir: esta es mi entrada al cielo. Hermanos, pero un evangelio que salva pero no transforma la vida de una persona no es el evangelio bíblico, sino que es uno que se conforma y se adapta a los deseos carnales del hombre. Todos quieren ser salvados del infierno, nadie se quiere ir al infierno, pero pocos quieren tener algo que ver con Dios. Todos les encanta la idea de las calles de oro y de los mares de cristal que van a encontrar en el cielo, pero pocos quieren ver a Dios cuando lleguen al cielo.
Las iglesias han distorsionado el evangelio de manera que se vende hoy en día como una solución para no ir al infierno, en la cual solo tienes que hacer una oración o levantar tu mano o pasar enfrente a confesar, y de alguna manera esto te salva de la condenación en el infierno. Pero lo que vemos en la palabra, hermanos, es algo totalmente distinto. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, no se refiere solamente a la justificación, es decir, que somos libres de la culpa del pecado, pero también que somos libres del poder del pecado en nuestra vida, y que también algún día seremos libres de la presencia del pecado. El evangelio, hermanos, no es un boleto al cielo, sino es ser restaurados a tener una relación correcta con Dios, sometidos al señorío de Cristo. Segundo, el evangelio no es una sugerencia. Muchas veces presentamos el evangelio como que si es una invitación o como si es una sugerencia. De pronto tenemos la correcta motivación de que las personas puedan conocer a Cristo, se puedan arrepentir de sus pecados y puedan poner su fe en Jesús para salvación. Pero hay algo en nosotros que no quiere ofender a la gente, que no queremos que se sientan mal, no queremos que las duras verdades del evangelio los ofendan, y entonces empezamos a suavizar el evangelio, empezamos a utilizar mensajes o palabras no bíblicas para que las personas no se sientan tan mal. Decimos cosas como: no hay presión, puedes tomar la decisión cualquier día, no pasa nada si no decides hoy. O a veces también decimos: si quieres puedes seguir a Cristo, pero es opcional. O dale una oportunidad a Jesús, Él quiere ser tu amigo, déjalo entrar a tu corazón. O solo tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, solo haz esta oración y acepta a Jesús en tu corazón. O la más famosa de todas: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Hermanos, ninguna de esos ejemplos que yo les he dado ni siquiera se acerca al ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia del Señor Jesucristo, de Pablo, de los demás apóstoles predicando el evangelio. ¿Qué es lo que vemos en la Escritura? Vemos a Jesús y a los discípulos llamando a las personas al arrepentimiento. El evangelio, hermanos, no es una sugerencia, es un mandato. Es un mandato a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 se encontró con un pueblo ateniense idólatra que tenía muchos altares para los diferentes dioses a quienes ellos adoraban. Y él no les dijo: miren, si quieren acepten a Jesús. Ustedes pueden seguir con esto, pero hagan una oración. Acepten a Jesús. ¿Qué les dijo Pablo? Lo vemos ahí en Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, miren lo que dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces Pablo les dice: va a haber un juicio, y si ustedes no se arrepienten, ustedes van a sufrir en ese juicio. Jesús también predicó el evangelio de esta manera en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepiéntanse. Jesús no dijo: acéptenme, déjenme entrar en su corazón. Jesús dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicó el mismo mensaje en Mateo 3:2. Pedro también en Hechos 3:19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. El evangelio, hermanos, es un mandato, no una invitación ni una sugerencia, y esa es la manera en que debemos de presentarlo. Cuando estemos testificando a otra persona acerca de Cristo, no lo llamemos a una invitación, llamémoslos a obedecer un mandamiento, que es arrepentirse y creer en Jesucristo. El evangelio no es un mensaje de autoayuda.
El Evangelio, hermanos, no es un mensaje que ayuda a las personas a mejorar, como que si las personas ya fueran buenas y necesitan el Evangelio para ser un poco mejor. Muchos libros cristianos se han escrito llamando a la gente a venir al cristianismo para que Dios les ayude a salir de sus problemas o a ser mejores personas. Joel Osteen, uno de los pastores evangélicos más conocidos en Estados Unidos, escribió en uno de sus libros bestsellers lo siguiente. Él dijo: no eres una mala persona intentando llegar a ser buena. Eres una buena persona que simplemente necesita creer más en sí misma. Un pastor, hermanos, el pastor más conocido y con la iglesia más grande en el país evangélico más grande del mundo, llamando a las personas a creer que lo único que ellos necesitan es tener más fe en sí mismas. Pero el Evangelio, hermanos, es más bien que nosotros por naturaleza somos malos, que hemos heredado el pecado de Adán y que ese pecado nos separa de la gloria de Dios porque Él es un Dios santo que no puede tener comunión con el pecado ni con el pecador. Isaías 59:1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. El Evangelio entonces, hermanos, ataca el poder del pecado y el problema más serio que tiene el hombre, que es el pecado. Nos expone por quién realmente somos nosotros. Porque es necesario que nosotros veamos nuestra enfermedad antes de conocer la cura, antes de saber que necesitamos una cura. Por eso cuando compartimos el Evangelio, hermanos, es necesario que nosotros empecemos con hacerle saber a la persona cuál es su condición delante de Dios, que es un enemigo de Dios, que es un pecador y que ese pecado lo separa de Dios y que la consecuencia de ese pecado es que va a pasar una eternidad en el infierno. Porque para que el enfermo pueda querer una cura, hermanos, primero tiene que saber que está enfermo. Un sano no va a ir a buscar un doctor. Alguien que está sano se va a quedar tranquilo porque sabe que está sano. Por eso es importante que nosotros podamos hacerle ver a la gente cuál es su condición delante de Dios. Una condición de enemigo de Dios a causa de su pecado. Si las personas piensan que el Evangelio solo les ayudará a ser mejores, entonces fácilmente lo pueden rechazar porque lo verán como una de las tantas opciones para ser una mejor persona, como terapias con un psicólogo, como libros de autoayuda, como rituales espiritistas, saumerios y cualquier cantidad de cosas que la gente utiliza hoy para mejorar como personas. Lejos de ser un mensaje de autoayuda, el Evangelio es un mensaje de buenas nuevas que aunque somos pecadores, que aunque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna con Él, por su sacrificio. El Evangelio tampoco es prosperidad material o éxito terrenal. Una distorsión monumental del Evangelio, hermanos, que ha encontrado cabida en las iglesias alrededor del mundo en los últimos 50 años es lo que conocemos como el Evangelio de la prosperidad. Es este falso evangelio que dice que Jesús vino a este mundo para darte prosperidad económica, para darte salud, para resolver tus problemas. Es un falso evangelio que ve la fe como un contrato en donde entre más das, más vas a recibir de Dios salud, dinero y éxito. ¿Pero acaso vino Jesús para solucionar nuestros problemas económicos? ¿Acaso vino Cristo para darnos salud física? Por supuesto que no, hermanos, porque nuestro problema no es la falta de dinero, porque nuestro problema no es la enfermedad física, nuestro problema real es el pecado. Eso es lo que nos separa de Dios, eso es lo que nos condena, y por eso vino Jesús. Él vino a tratar con ese problema. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
para deshacer el pecado, que es lo que nos separa de Dios. Él vino a vencer al diablo, vino a vencer a la muerte y el poder del pecado también, para que nosotros podamos tener paz con Dios. Él no promete prosperidad económica. Él no te promete salud. Él te promete perdón de tus pecados si te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo. Eso es lo que Él nos promete. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado a quién escuchamos fuera de la iglesia, a qué predicadores estamos leyendo o viendo en YouTube. Personalmente no te recomiendo que escuches a predicadores como Joel Osteen, como Guillermo Maldonado, como Stephen Furtick, como Dante Hebel. Son personas que son mercaderes de la fe, que venden el evangelio y un evangelio distorsionado para enriquecerse a ellos mismos. Y Pablo claramente le advirtió a las iglesias en Galacia con respecto a esto. Gálatas 1:6 al 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, vio el problema de un evangelio distorsionado en las iglesias de Galacia tan grave que escribió una carta solamente para tratar con ese problema. Habían llegado unas personas a las iglesias de Galacia que habían influido o mal influido a los hermanos que tenían que circuncidarse para ser salvos, que tenían que obedecer la ley para ser salvos. Y el apóstol Pablo les dice: si yo, dice, o aún un ángel del cielo viene y les proclama un evangelio diferente al que ya les hemos proclamado, dice, sea anatema, es decir, sea maldito. Hay una maldición sobre las personas que distorsionan el evangelio, que cambian el significado del evangelio. Hermanos, debemos mantener el evangelio puro. Y una de esas maneras es no involucrándonos, no escuchando a personas que lo distorsionan, sino más bien denunciándolos y advirtiendo a otros que no los escuchen. El evangelio tampoco es un llamado a una vida cómoda. Muchos hacen sonar el evangelio, hermanos, como una salida a los problemas. Incluso hay personas que han abandonado la fe porque creen que venir a Cristo es una solución a sus problemas. Que tienen tantos problemas en su vida que van a venir a la iglesia para que eso de alguna manera sea una solución para tanto problema. De pronto porque alguien les vendió este evangelio cómodo. Un evangelio que aseguraba confort y una vida tranquila, o incluso la ausencia de problemas. Pero el evangelio que nosotros encontramos en la palabra está muy alejado de esta realidad. El Señor Jesucristo, cuando estaba preparando a sus discípulos para la misión que les iba a encomendar, fue muy claro en qué iban a padecer ellos, en qué iban a pasar y qué les iba a acontecer. Y en ningún momento les prometió comodidad, en ningún momento ni siquiera les prometió felicidad, sino que les dijo cosas como lo que dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También les dijo en Lucas 12:12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. También predijo la muerte de la mayoría. El apóstol Pablo también se lo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12, donde le dijo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. También se lo dijo a otros discípulos en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, el evangelio no es un llamado a una vida cómoda, sino que es un llamado a enlistarnos como soldados de Cristo en un campo de batalla
que es la vida cristiana en el cual vamos a batallar cada día de nuestra vida. Es un llamado a negarnos a nosotros mismos, a negarnos a nuestras pasiones, a nuestros sueños, a nuestros deseos para vivir para Cristo. Es un llamado a hacer sacrificios difíciles, negarnos a nosotros para predicar y proclamar a Cristo a las naciones. No es una vida fácil, no es una vida cómoda y tenemos que tener cuidado, hermanos, que estemos viviendo un evangelio cómodo. ¿Cómo puedes saber si estás viviendo un evangelio cómodo? De pronto tienes mucho tiempo viniendo a la iglesia y no quieres involucrarte en servir al Señor. No quieres compartir el evangelio, no quieres discipular. No quieres hacer más de lo que crees que ya estás haciendo. Te conformas con solo venir. No quieres hacer sacrificios por el Señor. Tienes otras prioridades en tu vida. Es más importante tu trabajo, es más importante el dinero, es más importante los estudios. Pero crees que por venir a la iglesia está bien. Si ese es el evangelio que estás viviendo, hermano, no es el evangelio. No es el evangelio. Porque el verdadero evangelio es un llamado no a la comodidad, sino a dejar todo por Cristo. Al sacrificio por Cristo. Tengamos cuidado que no estemos viviendo un evangelio falso de comodidad y de pensar que todo es un jardín de rosas, porque no lo es. El evangelio no es una invitación a añadir a Jesús a tu vida. Muchas veces he escuchado a personas decir, no, es que él es una buena persona, Él es un buen padre, Él es tan bueno. Solamente le falta a Jesús. Lo único que le falta es ser cristiano. Como que si Jesús fuera la cereza en un pastel. Pero ese no es el evangelio, hermanos. El evangelio nos muestra que todas nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Él no las acepta. Para Él son basuras y no son hechas por medio de la fe en Cristo. El evangelio más bien nos lleva a darnos cuenta de nuestra bancarrota espiritual, que no hay nadie bueno, que no hay nadie que busque a Dios, y que por más que parezcamos ser buenos, nos demos cuenta que nuestro corazón está podrido y que necesitamos un nuevo corazón, que necesitamos nacer de nuevo. No necesitamos añadir a Jesús a nuestra vida, necesitamos morir a nuestra antigua vida, renunciar a nuestro pecado y resucitar juntamente con Cristo a una nueva vida. Algunos dicen también, Jesús te acepta tal como eres. No, hermano. Jesús no te puede aceptar tal como eres, porque si te deja tal como eres, vas a arder en el infierno. Jesús quiere que vengas tal como eres, pero Él te va a dar una nueva vida en Cristo, para que dejes tu antigua vida y vivas ahora para Él. Debemos morir a quienes somos y nacer de nuevo, resucitar a una nueva vida con Cristo, dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Pablo también lo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El evangelio, hermanos, no es que añado lo bueno que es Jesús a lo bueno que yo soy, sino que es darme cuenta que solo Jesús es bueno y que entonces necesito su justicia para que el Padre me acepte en el reino de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo. Nosotros somos hechos justicia de Dios en Cristo, porque Él tomó nuestro pecado. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno, hablando de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, hablando de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida.
Entonces es el pobre de espíritu, hermano, el que es salvo. El pobre de espíritu es el que reconoce que no tiene nada bueno que ofrecer a Dios y que lo que necesita no es añadir a Jesús a su vida, sino que es entregarle su vida a Jesús. El Evangelio tampoco es un mensaje centrado en el hombre. Aunque nosotros somos los recipientes del amor de Dios en Cristo, el centro del Evangelio no es el hombre. Pero eso es lo que las iglesias quieren enseñar hoy. Un evangelio centrado en el hombre para que sus iglesias se llenen de personas que quieren ser el centro del universo. Muchos hablan acerca de ayudarte a buscar tu propósito en esta tierra, a encontrar tu destino, a descubrir tu potencial, o que debemos creer en el potencial que Dios ve en nosotros. El enfoque está en mi llamado, en mi éxito y en mi realización, por lo que Cristo se vuelve solamente un medio para que yo alcance mis metas y para que yo alcance mis sueños. Por eso es que muchas personas elevan la experiencia personal por encima de la palabra de Dios. Algunos dicen, lo importante es tu experiencia con Dios. Y esa experiencia subjetiva se vuelve la autoridad final, aunque la palabra diga algo distinto. El evangelio centrado en el hombre, hermano, pone al hombre en el centro y no a Cristo. Y también debemos tener mucho cuidado que no estemos practicando, que no estemos viviendo un evangelio que está centrado en el hombre. ¿Cómo podemos saber, hermanos, si estamos viviendo un evangelio centrado en el hombre? Si eres de los que te quejas de las canciones porque no satisfacen tus gustos personales, las que cantamos en la iglesia, y no las cantas porque no son las que te gustan. Si eres de los que critican todas las predicaciones porque no se adaptan a tu estilo de vida, o no decimos lo que quieres escuchar. Si eres de los que te quejas con Dios cuando Él no complace tus caprichos o todo lo que tú le pides, ¿o crees que Dios está ahí como un genio en la lámpara para satisfacer todos tus deseos y para ayudarte a vivir la vida que tú quieres vivir? Si ese es tu caso, estás viviendo un evangelio centrado en ti mismo. Y ese no es el evangelio. Hermanos, en el evangelio no somos nosotros los buenos, somos los malos. Somos la razón por la cual el Hijo de Dios tuvo que morir siendo inocente y derramar su sangre. Por eso Jesús es el mensaje del evangelio. Él es la esencia del evangelio, es la gloria del evangelio. No hay evangelio sin la cruz de Cristo. Por eso toda la gloria en la salvación es de Él, porque toda la salvación de principio a fin es obra del Señor y no nuestra. No aportamos nada más que el pecado que la ha hecho necesaria. Por eso en la salvación Él se lleva la gloria, porque Él es el centro del evangelio. El evangelio, hermanos, tampoco es una lista de reglas a obedecer. Algunos ven el evangelio de esta manera y esa es la razón por la que las personas no quieren venir al Señor, porque lo ven aburrido o dicen es imposible obedecer tantas reglas. Pero el evangelio es precisamente que no podemos obedecer la ley, que es imposible que por nuestros propios medios o por nuestras propias obras podamos alcanzar el favor de Dios. Y por eso necesitamos a aquel que obedeció la ley a la perfección para que Él nos vista de su justicia y entonces el Padre nos acepte. Todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo, predican un evangelio basado en las obras. Un evangelio basado en el desempeño humano, en lo que nosotros podamos hacer para obtener la salvación y para obtener el favor de Dios. Pero hermanos, eso solamente lleva a la condenación porque el estándar de obediencia que Dios exige es perfección. Y ninguno de nosotros podemos alcanzar ese estándar, solamente Cristo lo pudo alcanzar. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y es que si fuéramos justificados por las obras de la ley, nadie tuviera una oportunidad. Porque Santiago 2:10 dice
que cualquiera que guardare toda la ley, pero transgrediere en un mandamiento, se hace culpable de transgredir toda la ley. Es decir, hermanos, que todas las personas que han existido y nosotros somos culpables de transgredir toda la ley. Y por eso es que necesitamos a Jesús. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo. Por la obediencia de Cristo es que nosotros podemos ser constituidos justos. Su obediencia perfecta, su justicia intachable, su rectitud es la que nos hace a nosotros aceptos delante del Padre. Entonces el Evangelio más bien nos lleva a entender, hermanos, que no podemos obedecer la ley de Dios y por eso necesitamos a aquel que sí la obedeció a la perfección. El Evangelio no es solo para incrédulos. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio, generalmente pensamos en evangelismo, en llevar el mensaje de la salvación a las personas que no conocen a Cristo para que ellos puedan ser salvos. Y definitivamente tiene que ver con el Evangelio, porque es una parte del Evangelio, el llevarlo a otras personas. Pero hermanos, el Evangelio no se limita solamente a los incrédulos, porque el poder de Dios en la salvación no es solamente para quitar la culpa del pecado. La Escritura nos enseña que sí, somos salvos de la culpa del pecado, es lo que conocemos como la justificación, pero también somos salvos o estamos siendo salvos del poder del pecado en nuestra vida, lo que conocemos como la santificación. Y un día seremos salvos de la presencia del pecado, lo que conocemos como la glorificación. Por lo que el Evangelio no solo es para los incrédulos, hermanos, es para nosotros que estamos en Cristo, que estamos en un proceso de ser más como Él. Eso lo vemos también en Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren lo que dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces dice que Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, pero no se queda ahí. También para purificar a su pueblo y que andemos en buenas obras. También lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:21. Dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Miren, ¿para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Por qué o para qué hemos sido reconciliados con el Padre? Para que Él nos pueda presentar santos delante de su Padre. El Evangelio, hermanos, nos recuerda quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, pero también quiénes éramos antes de venir a Cristo. El Evangelio nos recuerda de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde nos salvó. El Evangelio nos recuerda lo que ha hecho Cristo por nosotros y por ende quiénes somos nosotros, que ya no somos más esclavos del pecado, que ya no somos más esclavos de concupiscencia, sino que ahora somos hijos de Dios y por ende el Evangelio nos llama a actuar como hijos de Dios, a vivir como hijos de Dios. Recordar eso cada día, hermanos, es el mayor motivante para la santificación del creyente. Recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que somos por lo que Cristo ha hecho es nuestro mayor motivante para vivir para el Señor, para decir no al pecado. Entonces, claro que el Evangelio es para salvación del incrédulo, pero también para santificación del creyente. Finalmente, el Evangelio no es un mensaje fácil de digerir. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire qué interesante descripción da Pablo del Evangelio.
dice que es locura, es un escándalo para los que se pierden. Y lo podemos ver ahí en Juan capítulo 6, donde el Señor alimenta a una gran multitud de personas y estos lo empiezan a seguir a Jesús. Y Jesús aprovecha la oportunidad para enseñarles acerca del Evangelio. Y dice Juan 6:60, al oír estas cosas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y más adelante en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué siguieron a Jesús después de alimentarles, hermanos? Porque querían que los siguiera alimentando. Una especie de evangelio de la prosperidad. Seguimos a Jesús para que Él llene nuestras necesidades, para que nos dé lo que queremos. Pero en el momento que Jesús les dijo que Él era el pan de vida, que Él era el único camino al Padre, que nadie podía venir a Él si el Padre no le trajere, entonces ¿qué dijeron ellos? Dura es esta palabra. ¿Quién puede soportar esta palabra? Y la decisión que tomaron fue abandonarlo. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio, hermanos, choca frontalmente con lo que el corazón humano ama y en lo que el corazón humano confía. Porque expone nuestro pecado y nuestra culpa. El Evangelio no empieza diciendo eres bueno, sino que empieza diciendo estás perdido por tu maldad. Porque declara que no podemos salvarnos a nosotros mismos. El Evangelio destruye toda autojusticia religiosa. Y por eso los fariseos querían matar a Jesús. Porque Jesús destruyó su autojusticia y les hizo ver lo que realmente ellos eran. Sepulcros blanqueados que por fuera eran muy bonitos y representaban mucha justicia, pero por dentro estaban podridos. Por eso el Evangelio es un escándalo, porque hace ver al hombre lo que realmente es. Porque afirma también exclusividad. No ofrece a Cristo como una de tantas opciones. La gente en el mundo quiere tener opciones y quiere tener la potestad de decir yo voy a escoger la opción que yo quiera porque todos los caminos llevan a Roma. Pero en el Evangelio, hermanos, solo hay un camino que lleva al cielo y es Cristo Jesús. Pero también es un escándalo porque exige arrepentimiento y rendición total. Y por esto muchos, incluso dentro del mundo evangélico, pierden la cabeza cuando hablamos del arrepentimiento y del señorío de Cristo. Porque ¿cómo es posible que Dios nos va a pedir algo tan difícil como es seguirlo, si la salvación es por gracia? Claro que es por gracia, pero la gracia de Dios vimos también, hermanos, en Tito 2, que nos enseña a vivir en este mundo piadosamente. No es para que vivamos como queramos. No es para que regresemos a nuestra antigua vida, sino es que para que andemos y seamos más como Cristo. El Evangelio es una palabra dura para el orgullo humano, hermanos, pero es poder de Dios para salvación. Para los que se pierden es un escándalo y son palabras duras, pero para los que creemos en Jesús es el mensaje más bello, más glorioso que podemos recibir, porque es el mensaje que trae salvación, es el mensaje que nos ha dado una vida nueva. Entonces para nosotros es hermoso el mensaje de salvación, pero no para todos. Para los que lo rechazan es un mensaje duro. Pero ese es el mensaje duro, hermanos, que penetró nuestro corazón por el poder del Espíritu y nos hizo ver por lo que realmente somos. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar. Ese mensaje incómodo. Tenemos que incomodar a la gente, porque a cualquiera le va a incomodar aprender que es un pecador y entender que tiene que arrepentirse de sus pecados. Por lo que vemos en la última parte, ¿qué sí es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Entonces, hermanos, como un resumen de lo que hemos venido hablando, y podemos resumirlo en un pasaje. En un pasaje, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, que ahí lo van a ver también en la pantalla. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme
a las Escrituras. Entonces el Evangelio, según lo que nos dice Pablo aquí, son las buenas noticias de que Jesucristo murió y resucitó para pagar por nuestros pecados. En una definición un poco más larga, que también van a ver en la pantalla, dice: es la buena noticia de lo que Dios ha logrado por su pueblo. El Padre envió a su Hijo Jesucristo, Dios hecho carne, para vivir en perfección, cumplir la ley y morir en lugar de nosotros los pecadores, satisfaciendo la ira de Dios contra nosotros para que no muramos eternamente en el infierno, pagando así por nuestros pecados y resucitándolo de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Es el anuncio victorioso de que Dios salva a los pecadores. Hermanos, el Evangelio es que el Señor creó al hombre y a la mujer perfectos, Adán y Eva en el jardín del Edén, pero ellos decidieron por el engaño de la serpiente desobedecer a Dios, y por la transgresión de ellos entonces vino la separación de Dios, porque creyeron el mensaje de la serpiente. Y Dios pronunció una maldición de destrucción, no en contra de la mujer que pecó, sino que en contra de la serpiente que la sedujo. Que la simiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, dando aquí el primer anuncio del Mesías, el Hijo de Dios, que vendría a destruir el pecado y vendría a destruir a Satanás. Y en el momento indicado, Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, vino a habitar entre nosotros, vino a someterse bajo la ley, vino a nacer de una virgen, lo cual era importante porque él no podía ser engendrado de hombre, porque entonces hubiera heredado el pecado que nosotros heredamos por ser heredados de Adán. Y entonces él obedeció la ley hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esa cruz del Calvario, hermanos, el Señor tomó nuestro pecado y tomó el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz, satisfaciendo así la ira de Dios que tuvo que haber caído sobre nosotros. El intercambio más glorioso se dio en la cruz del Calvario, donde el único justo, el Señor Jesucristo, el que obedeció a la perfección la ley, pagó por nuestros pecados, cargó con nuestra culpa, con nuestra maldad y nos transfirió a nosotros su justicia perfecta, para que nosotros podamos ser limpios y ser aceptados delante del Padre, de manera que no solo somos salvados de nuestra condenación y de una eternidad en el infierno, sino también somos salvados del poder del pecado, que ahora podemos vivir para Dios, que ahora podemos amar al Señor, nosotros que antes éramos enemigos, nosotros que antes andábamos extraviados en nuestro pecado, ahora podemos ser llamados hijos de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque su sangre fue derramada en su totalidad por nosotros, para que andemos en buenas obras, para que vivamos para el Señor y para que un día, cuando todo esto acabe, hermanos, podamos estar en la presencia del Señor, libres de nuestro pecado, en un cuerpo glorificado, apto para morar con Él por una eternidad en completa perfección. Ese es el evangelio que creemos. Ese es el evangelio que proclamamos, hermanos, y ese es el evangelio que debemos vivir cada día. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál debe ser la respuesta ante un evangelio bíblico? Pues si estás aquí el día de hoy y estás todavía muerto en tus pecados, si no te has arrepentido de ellos, si sigues viviendo como tú quieres, entonces el llamado para ti es que te arrepientas. Es que pongas tu confianza en Jesucristo. Es que dejes de confiar en tu justicia, en tus buenas obras y que entiendas que solo Jesús te puede salvar. Que su obra en la cruz es suficiente para perdonar cualquier pecado que tú hayas cometido. Él quiere que vengas hoy en arrepentimiento y fe y que seas salvo de tus pecados. Y si estás aquí hoy, estás en Cristo y conoces a Cristo, tu respuesta, hermano, ante el evangelio debe ser obediencia y adoración. Adoración por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Adoración porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque nosotros no hicimos nada para merecerlos, no hicimos nada para ganarlo, sino que Él, por el puro afecto de su voluntad, nos escogió a nosotros para darnos salvación. Y obró en nosotros de manera que en algún momento respondimos con fe al Evangelio. Adoración
porque Jesús nos ha hecho de Él. Y obediencia, hermanos, precisamente porque Jesús nos compró para Él. Jesús no te compró para ti, no te compró para que alcances tus sueños, tus anhelos, para que vivas una vida cómoda. Jesús te compró para Él, para que vivas para Él, para que te desgastes por Él, para que sacrifiques tu tiempo, tus recursos, tu vida por Él. Para eso te compró. Para eso debemos vivir, hermanos, para Cristo. Porque vivimos por Cristo, debemos vivir para Cristo. Esa es la manera en que debemos responder el Evangelio. El Señor nos ayuda, hermanos, a conocer el Evangelio, no solo como información, sino también para transformación de nosotros como creyentes y salvación de las personas que nos rodean.